¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Todavía día. Nos falta un minuto. Empezamos en un minuto, por favor. Mientras tanto, ¿tienen ustedes alguna pregunta? No, profe, ninguna. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. A ver, yo sí, uno de sus compañeros me mandó preguntas por correo electrónico, lo cual le agradezco. Muchas gracias por estar estudiando. Quiero decirles dos cosas. Número uno, varios de los problemas, no uno, varios de los problemas del listado que yo les he estado proporcionando no son iguales al texto. Algunos problemas yo les he cambiado algunos datos, algunos valores, con la siguiente finalidad, de que ustedes normalmente se sienten muy inseguros al estar haciendo la solución de sus problemas y a fuerzas tratan ustedes de encontrar o hacer coincidir el resultado del libro con lo que ustedes están haciendo. Y si ustedes no obtienen el mismo resultado, por lo general les genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, lo cual demuestra que ustedes forzosamente quieren obtener lo que el texto quiere y no se tienen confianza entonces en sí mismos. Eso es lo que yo he aprendido de todas estas cosas. Para mí es más importante ver ustedes cómo razonan las cosas, cómo lo están pensando, y a partir de ese razonamiento que ustedes hacen, tratar de encontrar la solución adecuada para los problemas. Entonces, mi recomendación es, por favor, está bien que usen el texto para contrastar su resultado, pero ténganse confianza. Entonces, no, cuando ustedes lleguen a un resultado y lo comparen con el libro y no estén seguros de lo que están haciendo, entonces eso genera angustia. Entonces, para evitar eso, mejor pónganse a estudiar correctamente y cuando ustedes estudian correctamente y aplican los conceptos en la solución de los problemas, eso les va a dar a ustedes mucha seguridad y mucho conocimiento de lo que están haciendo. Por favor, no se acostumbren a revisar, a querer obtener los resultados del libro. Varios de los problemas del texto, varias de sus soluciones, no son correctas, no son adecuadas, están mal desde mi punto de vista. Claro, ustedes me pueden decir, ustedes el libro, tenemos que seguirlo. Pues sí, pero pues también los libros cometen errores, ¿no? Entonces no se preocupen por esa parte. Bien, punto número 2. Cuando ustedes plantean la solución de un problema, traten de representar en su diagrama de cuerpo libre el problema, no la interpretación errónea que nosotros le damos a muchas cosas. Por ejemplo, de las preguntas que me hizo su compañero, no voy a decir su nombre para no comprometerlo, dice uno de ellos que hay un chorro de mercurio. Si es un chorro de mercurio, pues yo lo que veo en un chorro, cuando sale de una tubería, es un cilindro, no es esta parte ni tampoco la de arriba. Entonces, si me dice que es un chorro, ¿cómo debo de ver el chorro para poder representarlo en el diagrama de cuerpo libre? En ese problema en particular, yo les recomiendo que usen un cilindro. Este cilindro, por ejemplo, imaginen ustedes que esto es la periferia del mercurio y está rodeado por aire del medio ambiente. Entonces, eso hace que el chorro se mantenga, y ya sé que se va a abrir y va a entrar aire en él, y entonces va a perder su textura de cilindro. Pero utilicen una pequeña sección de ese cilindro para hacer su análisis, y entonces no la van a hacer por acá, la van a hacer acá al frente, ¿no? De lado.
Entonces lo que ustedes están viendo es un cilindro para poder encontrar su solución. Y el tercero, ustedes ya tienen un bagaje de conocimientos bastante amplio, muy, muy grande. Úsenlo, úsenlo. Otro de los problemas hablaba del aire, y entonces no sabía, compañero, cómo tratar de encontrar la solución al problema. Pero entonces recuerden ustedes, decía aire. ¿Qué es el aire? Para mí siempre el aire lo he considerado como un gas ideal. Si es un gas ideal, ¿cómo se debe de comportar? Pues de acuerdo a la ley general de los gases ideales. Y entonces esa información, todo ese bagaje tecnológico que ustedes ya tienen, úsenlo. Lo van a necesitar, lo van a usar para la solución, no de uno, sino de varios problemas. Entonces, cuando sea agua, pues tienen tablas. Pero si es aire, entonces, y esos valores no están tabulados, pues partan del hecho de que el aire es un gas ideal y entonces ya tienen más herramientas que les van a permitir encontrar la solución adecuada a cada uno de los problemas. Entonces, usen toda esa información. Ustedes saben ya muchísimas cosas, van a tener que aplicarlo, y sobre todo en este tipo de materias como mecánica de fluidos, que ya es una materia integral en la cual se requiere un bagaje de conocimientos para poder llegar a una solución. Entonces, ustedes deben de hacer uso de todas esas herramientas para poderlo lograr. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No preguntas? ¿Todo bien? Bien, por lo que veo, de los 47 alumnos que hay inscritos, junto con los oyentes, pues solamente unos cuantos están trabajando. En particular son 3 los que me han estado preguntando. Entonces, 3 sobre 47, pues es muy poco, ¿no? Son demasiado pocos. Y no puedo creer que los demás sean tan buenos que ya lo resolvieron todos. Se me hace que no. Y les recuerdo que estamos terminando la semana número 3 del trimestre. Hoy terminamos la unidad 2. Con esta unidad 2 ya pueden ustedes hacer su primer examen parcial. Y el examen parcial ya se avecina, ya se aproxima, y entonces están dejando todo para el final, y desde mi punto de vista, ese es un error muy grande. Entonces, por favor, traten ustedes de hacerlos para que tengan éxito en el examen. No se confíen a que en el examen, pues al cabo que lo puedo hacer aquí y puedo copiar la solución de algún lado. No hagan eso, normalmente no está bien. Otra técnica que usan ustedes mucho es compartirse la información del examen con estas herramientas nuevas de comunicación que hay. Varios me han dicho, por ejemplo, cuando me piden consejo, me piden ayuda en alguna cosa en particular, me dicen, es que yo comparé con mis compañeros el resultado y varios teníamos lo mismo. Pues sí, pues todos estaban mal. Eso pues no hace que ustedes lleguen a una solución correcta o adecuada. Entonces, si todos están mal, pues no tienen no van a encontrar nunca el resultado correcto si no proceden de manera semejante. Entonces, por favor, trabajen los problemas, háganlos. Todas las dudas que tengan, mándenmelas por el correo. Trato de explicárselas una a una y les doy tips o herramientas para que ustedes puedan llegar a una solución. Pero es muy importante que yo pueda observar, pueda ver en ustedes, en su actuar, cómo han enfrentado el problema, cuál es la técnica que han usado para llegar a la solución. Y de esa manera, pues, podemos obtener resultados más confiables. Bien, jóvenes. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, yo empezaría la clase de hoy. Nos falta un problema de superficies curvas.
Entonces, este problema de superficies curvas es técnica de integración. Vamos a usar la última herramienta que no hemos utilizado, que sería por integración. Entonces, necesito que ustedes pongan mucha atención y vean lo que vamos a hacer del problema. El último problema de esta sección es el problema número 16 y dice así: encontrar la componente vertical de la fuerza sobre la compuerta curva de la figura 16, incluyendo su línea de acción. Encontrar la componente vertical de la fuerza sobre la compuerta curva de la figura, incluyendo su línea de acción. Bien. Quiero que observen la figura con mucho cuidado. ¿Listo? Listo. Empiezo a hacer preguntas. ¿Qué nos está pidiendo el problema? El problema dice claramente que yo debo de encontrar únicamente una componente de la fuerza. Me piden la componente vertical. Eso significa que entonces, si yo proyecto esa compuerta en un plano perpendicular a la superficie libre del fluido, ahora voy a tener una compuerta vertical únicamente para una componente. ¿Cuál es esa componente? Pues la componente horizontal de la fuerza. Pregunta: ¿les pido acaso la componente horizontal en el problema? No. La respuesta es no. Únicamente se les está pidiendo la componente vertical. Bien, este problema lo he puesto varias veces en examen y sin embargo una gran mayoría de alumnos calcula la componente horizontal porque es la más fácil y empiezan a hacerlo. Y entonces, en el examen, como yo ando entre las bancas viendo lo que están haciendo, pues les digo, su solución es incorrecta. Lo que usted está haciendo es incorrecto. No digo más, es todo lo que digo. Entonces, cuando yo les digo ese tipo de cosas, pues los muchachos se les genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y ya se bloquearon por completo, ya no van a poder hacer absolutamente nada. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa, su forma de actuar, pues hace que ustedes se bloqueen y entonces empieza el tachadero, se ponen nerviosos y ya no llegan a una solución. Entonces, por favor, les vuelvo a pedir que ustedes lean con mucho cuidado el enunciado del problema para que ustedes se concentren en el problema y no lo que es más fácil encontrar en ese momento. Nadie les dijo que calcularan la fuerza horizontal. Entonces, eso es un error común. No sé por qué pasa, no lo sé. Sin embargo, ha ocurrido, no en uno, en varias ocasiones que he puesto este examen. Permítanme un segundito, déjenme tratar aquí un pequeño asunto. Vale, no se deja.
Discúlpeme, aquí tuve que atender un asunto ajeno a ustedes. Bien, ya nos vamos a concentrar entonces. Si nos pide el enunciado del problema, la componente vertical de la fuerza, voy a explicar en qué consiste esa componente vertical. Yo tengo mi compuerta y esta compuerta tiene una forma de una parábola. La ecuación de esa parábola dice que es x igual a z al cuadrado entre 5. X es igual a y al cuadrado, o en este caso z cuadrada, entre 5. El eje para mí es z y no y. Lo borro de acá. Esa es otra. En el examen, en los problemas les pongo la y o la z es igual, pero acuérdense ustedes que siempre va a ser la componente vertical. Entonces, esta es mi ecuación. Bien. ¿Qué me están pidiendo? La componente vertical. Y entonces el actuar de los jóvenes dicen, pues no hay fluido por encima de la compuerta, pues entonces no hay componente vertical. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a tener entonces una prolongación de la superficie libre del fluido. Y eso hace que para que yo pueda poner la compuerta en ese lugar, esta cantidad de fluido, yo la tengo que desaparecer, yo la tengo que quitar, la tengo que eliminar. Y entonces, esa cantidad de fluido que yo he eliminado, hace entonces que el fluido eliminado genera una fuerza sobre la compuerta así. Pero como es un fluido desplazado, entonces la dirección de mi componente es al revés. La dirección de esta componente es hacia arriba. Y la cantidad de fluido que yo debo de saber para poder encontrar la solución es esta cantidad, la cantidad del fluido desplazado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar ese volumen y ese volumen multiplicarlo por el peso específico del fluido y entonces tendré el valor de la fuerza del fluido que se ejerce sobre la compuerta. Pero ese fluido es hacia arriba, no es hacia abajo. ¿Nos queda claro por qué? ¿Sí lo entendemos? Profe, Entonces, siempre que haya un volumen desplazado, profesor. Espérame, uno a la vez. El que sea, uno a la vez. Yo, Emilio, bueno, le comentaba que cada vez que haya un volumen desplazado, la fuerza siempre va a ir, la fuerza sería flotante, ¿verdad? Exactamente, y es una fuerza en dirección contraria a la acción, a donde aparece el fluido. Eso significa que yo lo he eliminado. Les vuelvo a recordar el ejemplo. En el balón de básquetbol, si ustedes lo sumergen en agua o de fútbol, les cuesta mucho trabajo meterlo cada vez más. ¿Por qué? Porque la cantidad de volumen desplazado me está generando una fuerza en dirección contraria igual al volumen de fluido que yo he quitado multiplicado por el peso específico de ese fluido. ¿Sí les queda claro? Todo volumen desplazado va en dirección contraria. ¿Está clara su duda? Sí, profesor. El siguiente compañero.
Ya con eso, profe, ya con esa explicación que dio, ya entendí el punto. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Sí. Bueno, Gracias. Ándele. Bien, vamos a ver entonces la compuerta. Yo sé que la compuerta es una sección parabólica y dice que es x igual a z al cuadrado entre 5. Y me dan unas dimensiones en la figura. La altura de la compuerta es 2 metros y el ancho de la compuerta, es decir, lo que hay de compuerta en la sección perpendicular al papel, también es de 2 metros. Entonces, yo pregunto, para la compuerta, únicamente para la compuerta, ¿cuánto vale esta longitud? ¿Cuánto vale la cota X? ¿De dónde la saco? Ah, pues muy fácil. De la ecuación de la parábola. Yo sustituyo el valor de Z, que 2 es metros. 2 metros, perdón. No, que sí, eran 2 metros, profesor. Sí, 2 metros, exactamente. Entonces, X es igual a 2 elevado al cuadrado entre 5, y esto me va a dar a mí una magnitud. Y esa magnitud, pues, es en unidades de longitud. Luego, entonces, la compuerta en X tiene un valor igual a 0.80 metros. Entonces, esta distancia de aquí vale 80 centímetros o 0.8 metros, y esta cota, la vertical, vale 2 metros. ¿Nos queda claro? Sí, profe. Perfecto. Hasta aquí. ¿Sí entendemos? Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Vamos entonces, ahora sí, a entrarle a la solución. Como eso ya lo entendí, quito todo esto, no me sirve, y voy a usar mi figura para poder encontrar la solución. Bien. Regreso a la figura. ¿Qué volumen debo de calcular entonces? ¿Qué volumen debo de calcular entonces? Yo debo de calcular el volumen de fluido que hay por encima de la compuerta. Para eso voy a escoger yo un pequeñísimo elemento diferencial de área. Este pequeñísimo elemento diferencial de área, este que está aquí, multiplicado por el ancho de la compuerta, es el diferencial de volumen, ¿verdad? Entonces, ese es un diferencial de área. Bien, este elemento está a una cierta altura Z. Y si la compuerta tiene de altura H, entonces esta magnitud que aparece aquí, esta altura, ¿a qué es igual? Pues a la H menos la Z, ¿cierto? La altura de esa cantidad de fluido, de ese diferencial de área, es igual al diferencial de área. Le vamos a poner un pequeñísimo espesor. Esta magnitud de aquí es diferencial de X. Entonces, dx por H menos Z es el diferencial de volumen. ¿Nos queda claro? El diferencial de área de ese pequeñísimo elemento. Bien, yo sé que la fuerza que voy a tener que calcular, que es sobre el eje Z, va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado
por el ancho de la compuerta y por el área de ese pequeñísimo elemento diferencial de área, que vale H menos la altura que yo he considerado Z, a la cual se encuentra ese diferencial de área, multiplicado por diferencial de X. Y X es la cota que va desde 0 hasta, le voy a dar un valor L. Entonces, los límites de integración de esta integral van a ser desde 0 hasta L. Bien, el peso específico del fluido y el ancho de la compuerta son constantes. El peso específico del fluido y el ancho de la compuerta son constantes, por lo tanto, yo los puedo sacar de la integración de mi ecuación y entonces voy a obtener que, esto va a ser la integral de h menos z por diferencial de x evaluado desde 0 hasta L. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Cuánto vale z? Profe, Dígame. Sí, lo escucho. vale 5x, raíz de 5x. Exactamente. Raíz de 5x. 5x a la 1/2. Exactamente. ¿Cómo lo hice? ¿O cómo lo hizo su compañero? Pues despejó de aquí a z. Y eso es todo. Entonces, esto va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por el ancho de la compuerta por h menos la raíz de 5x por diferencial de x evaluado desde 0 hasta L. Y ya lo que sigue, pues son bastante buenos. ¿Cuánto sería la integral de h menos la raíz de 5x? H es constante, es la altura de la compuerta, esta sale, y entonces ustedes tendrían una ecuación para poder resolver su expresión, evaluada desde 0 hasta L. ¿Les queda claro? Bien, por favor, ustedes sustituyan los valores y me dicen, por favor, cuánto vale la fuerza vertical, la fuerza del fluido desplazado. ¿Vamos? ¿Cuántos newtons? Profe, la L es la de la medida de 0.8 metros, ¿no? Por supuesto. Gracias. Dele. Debe ser la L la considerada porque estamos integrando sobre X.
y la compuerta en X va desde 0 hasta L. Esa es la razón. No, yo tengo otro valor, como mi presidente, tengo otros datos. ¿Alguien más? No puede ser tan pequeña, ¿no? Si el peso específico del agua es 9,800. A mí me dio 17,335.38. Ah, hijo, no, tampoco. ¿Tampoco? No. A mí me dio 102. ¿Cuánto? 102,547. 102,547.2. Se me hace que vamos a tener infinidad de valores y no es el caso. ¿Cuánto vale el peso específico del agua? 9,800 newtons por cada metro cúbico. Por este es B, perdón, yo me equivoqué aquí, esto es B. ¿Cuánto vale B? Profundidad de la compuerta, 2 metros. ¿Cuánto vale H? H es la altura de la compuerta, 2 metros. ¿Cuánto vale H por L? Por 0,8 metros. Menos 2 por la raíz de 5 sobre 3. ¿Y cuánto vale X? X vale 0,8 a la 3 medios. Así de sencillo. ¿Eso hicieron? Sí, profe. Ahora sí. ¿Qué valor numérico les da? 10,453.33. 10,400. Ay, yo tengo otros datos. Entonces a lo mejor ustedes son correctos. 10,000, ¿qué, perdón? 453.33. Newtons. A ver, déjenme checar mi operación. Dos por raíz de 5 y luego por 0,8 elevado a la 1,5. 3,2 y luego eso dividido entre 5,64 por no, ese es negativo, menos 1,6. Ya está, y luego por 2 y por 9,800. 19,600, ¿no? Es que es entre 3, no entre 5, ¿no? ¿Entre 3 qué, perdón? Es que le puso entre 5, ¿no? Lo dividió entre 5. Es 3. Ajá. Este es 3. ¿Y yo lo dividí entre 5? Sí, usted lo dividió entre 5. 2 por 5, la raíz de 5, entre 3 por 0,8 elevado a la 1,5 menos, sí, cierto, tiene usted razón, muchas gracias, 1,6, 53 por 2
por 9,800. 10,453, sí es correcto. Gracias, muy amables. 10,453. Bien, ya tengo el valor de la fuerza vertical. Hasta aquí. ¿Nos queda claro a todos qué fue lo que se hizo? Sí, profe. ¿Alguna persona no lo comprende totalmente? Todo bien. ¿Dónde está el punto de aplicación? ¿Dónde se está aplicando esa fuerza total? En el centroide. En el centroide del volumen desplazado. ¿Sí nos queda claro? En el centroide del volumen desplazado. Entonces, ese volumen desplazado se supone que entonces tiene su centroide, y su centroide, en él está actuando esta fuerza. Es la fuerza en el eje Z. Y esta distancia que está aquí es la distancia XCG, donde XCG es el centroide del volumen desplazado. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio va a ser que la fuerza en Z por la distancia XCG va a ser igual a la fuerza que yo tengo en cada pequeñísimo elemento multiplicado por la distancia X a la cual se encuentra cada uno de esos elementos. Y esto es una sumatoria. Voy a sumar todos los pequeños... Ok, la canción. Pero ¿cómo le hago por regresar esto? Acá está. Ya no quiere. Bueno, vamos a seguir su capricho. Yo necesito entonces sumar todos los pequeñísimos elementos diferenciales de fuerza, todos estos pequeñísimos elementos, multiplicado por su brazo de palanca. Eso hace entonces que yo tenga que hacer esta ecuación de equilibrio para mi problema. Entonces, de aquí necesito despejar XCG, la cual va a ser igual, entonces, a la fuerza total resultante abajo, por la integral de todos los pequeños elementos diferenciales de fuerza, por la X, ¿no? Por la X. Y entonces, si se dan cuenta, en esta ecuación, pues ahora yo tendría que ponerle acá una X, que sería esta, y tendría que encontrar ese valor para cada uno de ellos. Y también hay que evaluarlo desde 0 hasta L. Por lo tanto, mi ecuación sería XCG va a ser igual a el peso específico del fluido por el ancho de la compuerta dividido entre la fuerza total resultante obtenida y por la integral de h menos la raíz de 5 x multiplicado por x y por diferencial de x, evaluado desde 0 hasta L. Entonces, eso me va a dar a mí el valor de el centroide del volumen desplazado. Por favor, ¿me pueden decir ustedes cuánto vale el centroide de ese volumen desplazado?
0.24. Yo también obtengo el mismo valor. 0.24 metros. Permítame un segundito. Sí que le llenen, señor Tere. Para apenas va el 60%, que le echen gas. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Porque ya es la segunda vez que le hago venir al señor. Ah, bueno, sí. Ya le iba a decir que vinieras a la otra mesa. No sé cuánto voy a hacer. Sí, sí. Disculpen ustedes, pero esto de estar aquí en casa genera muchos problemas para dar clase, a los cuales ustedes son totalmente ajenos. Estoy de acuerdo totalmente con ustedes, pero pues ¿qué le hago? No se puede hacer más. Bien, ¿nos queda claro, jóvenes? Sí, obtenemos los resultados correctos. Otra forma. Profesor, Sí, dígame. solo la confirmación. Ah, perfecto, gracias. Otro mecanismo que ustedes podrían usar es el de sus tablitas. Ustedes les pedí que consiguieran una fotocopia de la tabla. Traten de hacer este problema con la ecuación de la parábola. Solo me parece que ahí tienen que invertir la figura de su tablita y van a encontrar exactamente los mismos resultados. Entonces, traten ustedes de hacerlo para verificar que utilizando un método u otro, el resultado que ustedes obtienen pues debe de ser exactamente igual. Yo lo que trato en clase es de aplicar los métodos. Tenemos 3: el de ecuación, que ya lo usamos varias veces, el de prisma de presiones, que también ya lo usamos, y solo nos faltaba del método de integración. Entonces, ya tienen ustedes una idea de qué métodos, cómo encontrar la solución con diferentes formas de diferentes métodos que ustedes empleen. Entonces, sería la parte de aplicación de todos estos conceptos, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera que se le aclare algo, alguna duda. Profe, Dígame. en el centroide, en la integral, ¿qué límites son? De 0 a L. Ok. Está variando X, ¿no? La variable es X, entonces X va desde 0 hasta L. Es igual que la otra. En el otro también era la integral por ser X acá, pues la integral va de 0 a L. Bien. ¿Cuál es el chiste de este problema? Primero, los errores fundamentales de sus compañeros. La gran mayoría comete estos errores. ¿Por qué? No lo sé. Primero se dedican a calcular F horizontal, lo cual no se les está pidiendo en el problema. El problema no pide calcular la fuerza de la componente horizontal. Segundo, la ecuación que les está dando de la curva está al revés. Está al revés. Yo tengo que despejar de ahí la incógnita correcta para poder encontrar los límites de integración. Ese es otro error también. Nunca lo hacen. No saben X de cuánto a cuánto va. Y es muy sencillo, ¿no? Bastaría nada más con sustituir el valor de la variable Z o Y, como ustedes quieran, y con eso encuentran cuánto vale la longitud total de la compuerta. Otro error común es saber identificar el volumen desplazado. No es el volumen que hay por debajo de la compuerta,
no es este volumen. Este no es el volumen que hay por encima de la compuerta y que yo lo tuve que quitar para poder colocar ahí la compuerta. Entonces es un volumen desplazado. Y otra variable que se utiliza mucho es, bueno, ¿y cuánto vale este pequeñísimo elemento diferencial de área? Y ahí viene otra vez el problema. Pues, ¿cuál es? No lo veo. Entonces, si ustedes ven este tipo de detallitos, pues lo van a poder resolver fácilmente. ¿Qué necesitamos para este problema? Pues sus conceptos de cálculo diferencial, de cálculo integral, algunas propiedades físicas como el peso específico del fluido, estática. En estática nos enseñaron a encontrar momentos, entonces sabemos hacerlo perfectamente bien, y en esta materia pues vamos a integrar todos esos conceptos, todos esos elementos para poder llegar a la solución de ellos. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No preguntas. No, profe, gracias. Con esto terminamos la unidad 2 y tenemos ya suficiente material para hacer examen. Entonces, el primer examen parcial contempla la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, el trabajo que queda sería que ustedes hicieran pues la aplicación de todos estos conceptos y lo llevaran a cabo, ¿no? Entonces, hagan los problemas. Si tienen ustedes alguna duda, pues me la hacen saber. Yo veo mucha incertidumbre en ustedes, poca participación. Cuando me preguntan, pues no me preguntan muchos. Eso significa entonces que pocos están trabajando, y eso me obliga a obligarlos a estudiar, a trabajar. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? El próximo día, martes de la próxima semana, anótenle ustedes por ahí, martes de la próxima semana, en el horario de 11 a 12, martes de 11 a 12, se van a conectar ustedes a la misma clase y yo voy a estar ahí solo de 11 a 12 para que resolvamos algunos problemas, para que resolvamos las dudas que ustedes tengan de los problemas. Yo voy a preguntar dudas y ustedes me van a decir, aquí ya salió el primer compañero que tiene problemas. Manuel Alejandro dice que tiene laboratorio, es hora. Manuel, ¿de qué es tu laboratorio? De sólidos, ching. ¿Y cómo le están haciendo para sólidos? Otro que ya. No, pues entonces ya no puedo, ya son dos que no pueden, tienen clase. ¿Qué hago? Otra compañera. No, pues ya no le sigan la lista, ya hasta ahí, que termine con dos, es suficiente. Lo que pasa es que martes por la tarde yo no puedo, abandono acá la casa. De 1 a 2, coloquen acá en el chat de 1 a 2, ¿quién no podría? Yo no podría, profe. Tengo clase de estructuras isostáticas. Uno no. ¿Qué otro? Laboratorio de vibraciones. No, pues ya valimos. No, pues entonces no lo puedo hacer porque sería segregar a un par de compañeros y con eso ya es suficiente. No, pues entonces nos quedamos con la intención. Grave la sesión, aunque sea por única ocasión. No, lo que pasa es que sería muy difícil para no tener en consideración a todos. No es democrático, pues.
Dicen que en sabadito, no, el sábado ni Dios trabaja. Sábado y domingo Dios los hizo de descanso, porque si no, no. Yo sí puedo en sábado, pero el problema es depende de la hora, porque normalmente las cervezas empiezan a las 12 y terminan pues ya avanzada la noche. Entonces, ¿qué tal si ya nos ponemos hasta el gorro una borrachera virtual? Eso va a ser de mucha envidia para los compañeros, pero en fin. No, entonces, pues ni modo, sigan trabajando solos y pues si tienen alguna forma de mandarme sus comentarios, pues me lo hacen, ¿no? Sus dudas. Lamento no poder tener más disponibilidad. Es el problema, ¿no? Que con las clases así de no vernos y que ustedes no pueden ir al cubículo, no me pueden ver, pues no importa, pero sí, pues hay que hacer algo de parte de alguien. Jueves también habemos quienes tenemos laboratorio. Sí, yo entiendo. Y en la tarde, dice aquí la compañera también. Hoy es viernes, hoy no puedo. El miércoles, ¿quién tendría clase el miércoles de 4? A ver, los miércoles yo me quedo acá. De 4 a 5, ¿quién tendría problemas miércoles de 4 a 5? Use el chat, por favor, y díganme quién tendría problemas. No los que no, ¿quién tendría problemas? Yo tengo clase, profesor. Ya valimos. Igual, profe. No, pues ya olvídenlo. Pues ahora solos vienen y me preguntan, ¿sale? Qué pena. Pero pues ni modo, pues así es la vida. Bien, vamos a aprovechar entonces el tiempo. Nos quedan varios minutos. Hoy el lunes no lo hice porque nos quedamos con el problema de curvas y entonces nos queda un poco largo. Voy a entrevistar a cada uno de ustedes, por favor. No sé hasta dónde lleguemos en la lista. Necesitamos cubrir al menos 10. Yo voy a ir diciendo sus nombres. Por favor, activan su cámara y nos muestran su cara, y entonces quiero conocerlos y que me respondan qué licenciatura tienen, cuántos créditos llevan, una pequeñísima semblanza de ustedes y por qué estar en ingeniería que van a cursar civil, mecánica o eléctrica. Había un compañero eléctrico. Entonces, el por qué y por qué escogieron esa licenciatura. Estamos, tengo acá mi lista, entonces voy a ir en la lista y a ver hasta dónde llegamos. El primero que aparece es Valderas Puente José Adán. ¿Se encuentra presente? No. Barrera Hinojosa Omar.